Bueno, muy buenos días para todos los normandistas, ganaderos, amigos. Estamos nuevamente conectados con Evolución Internacional, con Sistín Persson, la persona encargada del día de hoy a la charla sobre la nueva innovación sobre salud de la pezuña y homogeneidad de la descendencia. Eh, Vamos a esperar 5 minuticos para que de 3 a 5 minuticos para dar comienzo a esta charla. Agradecemos a todos aquellos que están interesados. Tener un poquito de paciencia y vamos a dar comienzo en 5 minutos. Muchísimas gracias por aquellos que están interesados en nuestro trabajo que venimos haciendo ya desde hace ya 5 meses con Evolución, con las diferentes charlas que se han dictado, que han sido de mucho interés para todos y realmente esto nos da una puerta importante para poder ir mejorando día a día nuestras ganaderías. Entonces vamos a esperar unos 3 minuticos más y damos comienzo para obviamente eh, agradecer a los puntuales en esta convocatoria nuevamente que hace Asonormando y Evolución Internacional. Muchas gracias. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos nuevamente. Agradecemos a nuestros aliados normandistas que están presentes y han estado muy interesados en estas charlas que venimos trabajando con Evolución Internacional. Nuevamente le damos la bienvenida a Sistín, ya muy conocida por todos ustedes, la que nos ha apoyado en todo este trabajo que venimos haciendo virtual desde Francia. Para el día de hoy, pues tenemos una charla muy importante sobre las nuevas innovaciones a nivel de los índices franceses, como es la salud de la pezuña y la homogeneidad de la descendencia. Pienso que ya hay un gran número de personas conectadas, entonces, Sistín, te damos la bienvenida y te damos el saludo para que comiences con tu presentación. Hola Jorge, gracias a ti y buenas tardes a todas las personas que son conectadas ahora. Y voy a comenzar una presentación sobre la salud de la pezuña y la homogeneidad de descendencia. En diciembre 2019, Evolution ha publicado 4 nuevas innovaciones. Hoy voy a hablar de 2, la salud de la pezuña y la homogeneidad de descendencia. Son 2 índices muy importantes en la economía del hato. El 21 de agosto de 2020 he hablado sobre las 2 otras innovaciones, la duración de gestación y la eficiencia alimentaria. Ahora voy a hablar en primer lugar de la salud de la pezuña. La salud de la pezuña pertenece a un programa de mejoramiento de la salud, RenoSanté, de Evolution. En
2016 índices sobre la resistencia a la acetonemia estaban publicados. En 2017 sobre la salud de la persona en raza Holstein. En diciembre del año pasado, los índices sobre la salud de la persona en raza normando estaban publicados. Genosanté está un programa de mejoramiento de la salud de la persona para las vacas que consigue en asociación con diferentes actores de la industria lechera y del ganadería en Francia. Podemos ver aquí todas las empresas que participan en Genosanté. Esta colaboración permite la colección y la enregistración de datos sobre la salud de la persona de las vacas, y la colaboración tiene una parte también científica para calcular los índices. Los índices de salud de la persona de evolución son los índices con el más de fiabilidad para la raza normando. La base está constituida de 38.300 hembras, incluyendo 18.200 vacas con pezuñas recortadas y 5.500 hembras renotificadas y recordadas, y también los toros, 406 toros con descendencia en la base. Vamos a ver por qué los índices sobre la salud de la persona son importantes en el hato. Las correras son la segunda patología de las vacas lecheras en las fincas. 11% de las vacas tienen correras clínicas y 66% con correras subclínicas. Las correras tienen un impacto sobre la reproducción, la producción lechera y la salud. En efecto, cuando una vaca tiene una correra, la vaca limita los desplazamientos que conduce a menos pasajes al robo o a la alimentación y aumenta los riesgos de caída. La barra de ingestión conduce a una barra de ruminación y entonces de producción de leche. De menos 300 hasta menos 500 kilos de leche cuando una vaca tiene una correra. Y la correra puede tener también un efecto sobre el desequilibrio alimentario y la vaca va a tener presencia de acetonemia o acidosis. Como dice, las correras tienen también un impacto sobre la reproducción, sobre la ciclicidad y la expresión de los celos, que son deterioradas. Hay 35% de fracaso en la inseminación. El impacto económico de las correras está de 265 € para una correra clínica y 130 € para una correra subclínica. En promedio, en una finca de 100 vacas, el impacto económico de las correras está de 6.000 €. Hemos visto que la salud de la persona es importante en la finca. Las correras tienen un peso económico muy importante en el costo veterinario y otros costos. Podemos ver
sobre esta diapositiva, en detalle, el impacto económico en detalle. El impacto económico, en el impacto económico hay los costos directos, que son los tratamientos individuales o colectivos, y los costos de podología curativa. Hay costos indirectos, la leche perdida, el impacto sobre la reproducción, las enfermedades infecciosas y metabólicas. En promedio, los costos indirectos son 4 veces más importantes que los costos directos. Diré antes que el costo total en promedio de una carrera clínica está de 265 euros. Podemos ver aquí los detalles. 80 euros por los tratamientos y leche perdido, 75 euros para la disminución de producción lechera, 60 euros por el riesgo de descarte y 50 euros por los problemas de fertilidad y de reproducción. Concernant los índices de evolución sobre la salud de la pezuña, son índices calculados con el mismo método que los índices oficiales por el Instituto Nacional de Francia, INRA, y con la ayuda de IDEL y ALICE. La población de referencia de evolución está la más grande, ¿vale? Los índices son más fiables y tienen un coeficiente de fiabilidad más elevado. La heredabilidad de los índices sobre la salud de la pezuña está entre 2% y 8%. Es una heredabilidad equivalente a la heredabilidad de la reproducción. Los índices sobre la salud de pezuña son disponibles para los toros y también las hembras después la renotificada. Los índices de evolución sobre la salud de la pezuña son exprimados en tendencia por grupo. Hay, por ejemplo, de índice -1, -0.5, 0 u 0.5, más 1. Solamente los toros confirmados tienen un índice más preciso. Los dos índices de evolución sobre la salud de la pezuña son RLI, la resistencia a las lesiones infecciosas, y RLNI, resistencia a las lesiones no infecciosas. RLI incluye 3 enfermedades del pie, a 50% la dermatitis digital, 25% la hiperplasia interdigital, 25% la erosión del talón. Y concernante RLNI, hay 4 enfermedades que permiten de calcular el índice: 40% la línea blanca, 40% la úlcera en la suela, 10% la hemorragia de la sola forma circunscrita, 10% la hemorragia de la suela forma difusa. Los índices RLI es más importante por el sistema intensivo y RLNI por los sistemas extensivo o en pastoreo, porque estas 3 enfermedades de RLI son las enfermedades que podemos encontrar en sistema intensivo, y las otras enfermedades de RLNI son las enfermedades que podemos encontrar en sistema pastoreo.
Podemos ver sobre esta diapositiva un gráfico que ilustra la relación entre el fenotipo y el genotipo sobre las infecciosas de la persona RLI. Tenemos el mismo gráfico para RLNI. Podemos ver el índice está centrado sobre el promedio de la raza. Una gran parte de las hembras tienen un índice entre menos 0.5 y más 0.5. Podemos ver también que la relación entre el fenotipo y el genotipo está buena. Si una hembra tiene un índice entre menos 1.5 y menos 1, la probabilidad de ser tocada para una infecciosas está de 70%. Si la hembra tiene un índice entre 1.5 y 2, la probabilidad está inferior. La probabilidad está de 10%. Podemos ver que la relación entre el fenotipo y el genotipo. Diré antes el impacto económico de las carreras en alto. Podemos ver en el alto desde la primera generación de IRAs seleccionadas un barra de 10% de lesiones y carreras en el rebaño. ¿Vale? Una reducción de 600 euros, una economía de 600 euros para un hato de 100 vacas. Y con la segunda generación de IRAs seleccionadas sobre la salud de la pezuña, hay un barra de 20% desde el principio. ¿Vale? Una economía de 1.200 euros para un hato de 100 vacas. Pueden encontrar los índices sobre la salud de la pezuña sobre las fichas de los toros, sobre el sitio web de Evolución o Evolución Internacional o en el catálogo. Hay un cuadro GenoSanté con todos los índices sobre la salud, con los índices privados de evolución sobre la salud, y hay los dos índices sobre la salud de la pezuña, RLI y RLNI. He ponido ejemplos de toros que son disponibles en Colombia o que estaban disponibles en Colombia. Podemos ver que, por ejemplo, NACR tiene buenos índices RLNI y RLNI sobre los dos índices. Loco, por ejemplo, tiene un mejor índice RLI y Pogba, por ejemplo, tiene un mejor índice RLNI. Podemos ver que Game Over, que es un toro confirmado, tiene índices muy precisos. No es índice en tendencia de grupo. Es índice muy preciso porque tenemos datos de las IRAs de Game Over. Voy a presentar la segunda innovación, la homogeneidad de descendencia. Hay toros que marcan físicamente las IRAs o hay toros que marcan por las calidades que transmiten a la descendencia. Esos toros tienen una homogeneidad de descendencia, es porque son vistos como toros que marcan. Podemos ver sobre la fotografía 3 hermanas completas con la misma madre y el mismo padre. Pero el índice homogeneidad de descendencia, que podemos decir
HD más de evolución no está solamente sobre el físico, pero también es más sobre las calidades que los toros transmiten a las hijas. El objetivo del índice HD más es de obtener una descendencia mejorada al máximo con relación a la madre sobre un criterio. La elección del toro impacta fuertemente. 50% de los genes de los padres son transmitidos. Y el valor genético del descendente fluctúa alrededor del promedio del padre y de la madre. El reto de HD+ es de poder obtener sobre un criterio estratégico un nivel a la vez más elevado y más homogéneo. Voy a explicar cómo se selecciona un toro con la etiqueta HD+. Los toros son HD+ sobre una característica, 2 o 3, pero no sobre todos los índices. Para estar HD+ sobre un criterio, los toros deben cumplir 2 criterios. Estar en los 25% mejor toros en nivel genético. Sobre el gráfico pueden ver la dispersión de los toros sobre la base de un índice. Los toros con la etiqueta HD+ son situados en la derecha del gráfico. Son los mejores toros sobre el criterio específico. El segundo criterio es la capacidad a transmitir con homogeneidad a las hijas las calidades del toro sobre la característica específica. Por ejemplo, tenemos 3 toros con un buen índice en leche, más 1000 kilos. Los 3 toros van a transmitir en promedio más 500 kilos a las hijas, pero si vemos en detalles la dispersión de la transmisión de calidad a producir leche de los 3 toros, podemos ver que el toro 1 va a transmitir en promedio más 500 kilos, pero sobre una playa muy amplia entre más 200 kilos y más 800 kilos. El toro 2 va a transmitir también el promedio de más 500 kilos, pero con una playa de transmisión entre más 275 y más 625 kilos. Y el tercero toro, que tiene también un promedio de transmisión a más 500 kilos, tiene una playa de transmisión entre más 375 kilos y más 625 kilos. Podemos ver que el tercero toro tiene una homogeneidad de transmisión más fuerte sobre la calidad a producir leche. Para tener la etiqueta HD+, el toro debe estar en el cuarto superior de la homogeneidad de transmisión a su descendencia. Sobre los 3 toros, solamente el toro 3, que tiene una homogeneidad muy fuerte, podría tener la etiqueta HD+. Alors, voy a explicar cómo sabemos cuál es la playa de transmisión para un toro renómico. Con el conocimiento
del ADN del toro permitió a proyectar más de 500 descendentes aleatorios y medir la repartición de su nivel genéticos. Las diferentes características estudiadas como una etiqueta HD+, son leche, proteína, grasa, reproducción, morfoloría, ubre, aplomos, salud de ubre y síntesis cárnica. Voy a presentar ahora los impactos de HD+, para los criadores. La corrección de un defecto marcado sobre una hembra de manera más cierta. La probabilidad de no corregir la hembra en cierta característica, HD+, se reduce del 17% al 12%. Y HD+, permite de tener hembras perfectamente satisfactorias sobre los acoplamientos HD+. Pueden encontrar la información si un toro es HD+ o no sobre una característica, sobre las fichas de los toros, sobre el sitio web de Evolución Internacional o Evolución, y también en el catálogo. Hay una línea homogeneidad de descendencia donde está escrito las características para que el toro tiene la etiqueta HD+. Por ejemplo, el toro Oberlin es HD+, para los aplomos, la ubre, la morfoloría y la síntesis cárnica. Pueden encontrar aquí los ejemplos de toros que son HD+, en una característica o más. Por ejemplo, Pogba es HD+, por la morfoloría, las ubres y la salud de ubre. Osiris es HD+, para la leche y la grasa. Orneus para la reproducción. Tienen ejemplos de toros que son disponibles o estaba disponible en Colombia. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, no dude a preguntarle. Estoy disponible para responder. O tenerla en cuenta a nivel de los acoplamientos, muy importante. Sí tenemos algunas preguntas. Ya vamos mirando las preguntas que se tienen. La primera pregunta, ahí la ves sobre la gráfica Sistine. ¿Influye el clima? Estamos hablando sobre los índices de pezuña, ¿sí? Si influye el clima en las cojeras, pues en el tema de pezuña. El clima puede tener una influencia sobre las cojeras. Para todos los índices, el medio ambiente tiene un importante peso sobre el fenotipo, pero los ganaderos pueden seleccionar
el genético para ayudar a progresar, a aumentar A evitar. a evitar. Correcto. Tenemos otra pregunta. El comportamiento en confinamiento y en pastoreo, ¿cómo se da la diferencia? El comportamiento en confinamiento o y en pastoreo. En confinamiento no hay las mismas enfermedades sobre las vacas, sobre las pies de las vacas en confinamiento y en pastoreo. En confinamiento podemos ver más enfermedades, lesiones o enfermedades infecciosas y en pastoreo más lesiones no infecciosas. Está porque evolución decidió de estudiar los dos índices. Es importante de ver el índice que corresponde el mejor al sistema de la finca. Si está en confinamiento, ver el índice RLI, y si es en pastoreo, RLNI. Pues complementando un poco esa respuesta, aquí en Colombia, en cuanto al normando, pues es muy raro ver una finca confinada, en confinamiento. Es muy raro. Puede que exista, pero es muy raro. Casi todo el ganado está a pastoreo. Entonces, como dice Sistín, pues hay muy importantes seleccionar esos toros que tengan esa virtud. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles animales son más propensos a sufrir cojeras? ¿Con pezuña blanca o de pezuña oscura? Hay menos problema de cojera sobre las pezuñas oscuras. Sobre las oscuras, correcto. Tenemos otra pregunta. En el catálogo vienen estas características. En el caso del catálogo de Azonormando sí viene, obviamente, ahí donde ustedes observan los índices, donde están los índices funcionales, ahí aparece enseguida de la salud y la cetonemia, aparece el índice en pezuña, tanto en resistencia a lesiones infecciosas como no infecciosas. Y obviamente, Sistín lo dijo, en el catálogo francés de evolución también sale la información, también está muy clara y específica. Dice, a nivel de las pezuñas, ¿qué incidencia se contempla para este índice de animales positivos en morfología, más grandes con respecto a otros animales de menor tamaño? No hay un efecto de la morfología sobre la salud de las pezuñas. Si podemos tener algunas veces una vaca es muy grande, muy larga, Muy pesada. Muy pesada, un poco más problema sobre las pies para los desplazamientos, pero no hay un efecto directo de la morfología o de la estatura sobre la salud de pezuña. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Los toros evaluados son toros de pastoreo o son toros que están semi o completamente estabulados en Francia? Son todos los toros son evaluados,
toros de sistema intensivo o extensivo o pastoreo, todos los toros son evaluados sobre la salud de pezuela. Correcto. Ya en el tema de la homogeneidad de la descendencia, preguntan, cuando hablamos de la homogeneidad de la descendencia, ¿qué diferencia hay con respecto a los valores de confiabilidad en morfología, salud, producción y reproducción? Índice de confiabilidad. La homogeneidad de descendencia no hay un efecto sobre la fiabilidad del índice. Solamente dice que el toro va a producir de manera homogeneidad sobre las hijas, pero el índice cuando el toro está genómico o confirmado puede cambiar. No hay un efecto de los toros que son HD+, no son muy fiables que los otros toros. Hay la misma fiabilidad para todos los toros, pero sabemos que los toros HD+, van a producir hijas muy homogéneas sobre la característica. Correcto. Creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas, Sistín. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Sistín, por el apoyo que has brindado a Sonormando en esta época de pandemia. Creo que ha sido muy importante la participación y la alianza que tenemos con ustedes para estas inquietudes que se van generando por parte de los ganaderos. Buscaremos una muy buena charla para entre el mes de noviembre. Ya hemos hablado con Sistín de algunos temas para que ustedes estén atentos a esta nueva convocatoria. No sé si Sistín quiera algunas palabras de despedida. Gracias a ti, Jorge, por la organización de la charla. Y espero que todas las personas que han visto la charla son contentos y que están bien. Muchas gracias. Entonces, nuevamente a todos, a Evolución, a Daniel Bustamante, nuestro colega que está acá en Colombia, que trabaja con Evolución, a Sistín. Agradecemos muchísimo la atención por parte de ustedes. Esperamos de que estas charlas, como dice Sistín, sean importantes y sean de bastante importancia a la hora de hacer los acoplamientos o mirar las falencias que tenemos en las fincas. Indiscutiblemente, estos todos índices funcionales que están innovando ahora en Francia son muy importantes también para Colombia. Entonces pensamos de que esto va a ser muy fructífero para todos en pro de mejorar la genética en sus fincas. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo, esperamos que se encuentren bien de salud y para la próxima de noviembre estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, cordial saludo. Chao, Sistín. Adiós. Chao.